Buenas tardes para todos. Veo que estamos chicas, solamente chicas el día de hoy. Vamos entonces a dar inicio a lo que sería el segundo encuentro, las CIPAS número 2 de esta tarea que trata de geometría analítica. La sesión pasada, espérenme un segundo, primero me permito compartir pantalla. ¿Ven mi pantalla ahí? No, profe. Sí, señora. ¿Sí se ve? Sí, señora. Sí, profe. Ah, ok, listo. Bueno, entonces, les quiero como iniciar o trabajar de paso a paso una de las secciones cónicas, porque pues ya trabajamos circunferencia, ya trabajamos generalidades también de la elipse, y trabajamos línea recta, pues que no entra dentro de sección cónica, pero pues también se trabajó y es uno de los puntos de la actividad. ¿Mm? Entonces, resulta que estas 4 secciones cónicas, pues yo les quiero compartir esta tabla, donde está cada una de las secciones, una definición bastante corta de qué es una de esas, en cada una de esas secciones cónicas está la ecuación general y está la ecuación canónica. Entonces, quienes ya han visto un poquito la parte de la guía, pues sabemos que estamos trabajando lo que es el ejercicio 2, 3 y 4. Estamos trabajando sobre una sección cónica, nos dan una ecuación, ya sea general o sea canónica, y lo primero que tenemos que hacer es hacer esa transformación de un tipo de ecuación a otra y encontrar esas características básicas de cada sección. Entonces habíamos hablado, por ejemplo, en la circunferencia de centro, de radio, en la elipse, ya hay focos, ya hay vértices para la hipérbola, para la parábola también. Entonces, la idea de hoy es trabajar, o he decidido trabajar con la hipérbola porque considero que es como la más compleja. Entonces, si le dedicamos este tiempito a trabajar de manera detallada, paso a paso con la hipérbola, lo que es, ya habíamos trabajado circunferencia, elipse es similar a la circunferencia y parábola ya la conocemos por las unidades anteriores. ¿Listo? Además, también considero que es un poquito la más difícil, entre comillas, de graficar. Entonces, si podemos con la hipérbola, pues podemos con las demás secciones cónicas. Bien. ¿Cuál es la idea? La idea es hablarles sobre las generalidades de la hipérbola, cuáles son sus partes, cuáles son sus elementos, mostrarles las diferentes ecuaciones y los diferentes parámetros que se tienen, pues para poder trabajar y identificar todos los elementos, hacer un ejemplo y graficar para mostrarles cómo debería quedar la captura de pantalla que tienen que presentar. Bien. Listo. Entonces, vamos a iniciar acá con la hipérbola. Ven la pantalla, me dicen, ¿verdad? Listo. Tenemos que, para la hipérbola, se define muy brevemente como el conjunto de puntos de un plano, o en un plano cartesiano XY, que ya lo venimos trabajando, para los cuales la diferencia de las distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es constante. Nosotros habíamos hablado de la elipse la semana pasada, aquí. Habíamos hablado de la elipse y habíamos dicho que la definición más o menos es similar, que tiene dos focos,
foco 1 y foco 2, y que la elipse era como ese conjunto de focos cuya distancia a esos focos era constante, pero era la suma de las distancias. Acá nosotros estamos hablando de hipérbola de resta, ¿listo? ¿Cómo lo podemos identificar también? Fíjense que en la ecuación canónica, la elipse y la hipérbola tienen una estructura similar. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Que una habla de suma y la otra habla de resta o de diferencia, ¿bien? Para que aprendan a identificar cada una de las ecuaciones canónicas y sepan de qué tipo de sección se está hablando, porque pues también les puede servir para la POC y demás. Bien, entonces dentro de la elipse se tienen también varias partes. Se tiene, como toda sección, un centro, un punto centro, que generalmente pues ya sabemos que tiene coordenadas HK, que todo lo que está relacionado con H, estamos hablando con, o lo relacionamos con el eje X, y que todo lo que está relacionado con la coordenada K, está hablando de el eje Y. Bien, entonces tenemos un centro con coordenadas H, K, tenemos dos ejes. Tenemos un eje mayor y un eje menor. ¿Sí? Aquí el eje menor estaría plasmado como el eje conjugado. Y el eje mayor pues estaría representado con moradito, que sería o que se llama acá el eje transversal en esta imagen. Eje menor, eje conjugado, eje mayor, eje transversal, no importa. ¿Qué me va a definir eso? Pues el sentido de la hipérbola. Entonces acá podemos ver que la hipérbola tiene su eje mayor o eje transversal en el eje de las X, lo que indica que se abre de manera horizontal. Pero si mi eje transversal o mi eje mayor está sobre el eje de las Y, pues vamos a tener una hipérbola más o menos así. ¿Listo? Pues manteniendo la proporción de un dibujo bonito. Venga. Bien, esa sería una hipérbola vertical y la hipérbola horizontal pues estaría como la imagen. ¿Listo? ¿Qué lo define? Pues el eje. Tenemos también otros dos puntos importantes que son llamados vértices, que están representados con un punto rojo, ¿sí? Estos vértices, si se fijan, están antes de los focos, ¿listo? Entonces, fíjense que los focos el foco 1 está primero que el vértice 1 y el foco 2 está primero, o bueno, si lo miramos de aquí para allá de izquierda a derecha, estaría primero el vértice y después el foco. Pero si lo vemos desde la perspectiva como de nuestra línea azul, nuestro arco, la hipérbola como tal, los focos están dentro de esa hipérbola. Y los vértices pues son los que van a definir cómo está dirigida la línea azul, ¿no? Como el punto de corte entre esas líneas, entre la hipérbola, junto con el eje transversal o el eje mayor. Bien, resulta que si yo mido la distancia de un foco a otro, estoy hablando de lo que se llama la distancia focal. Y si yo hablo de la distancia entre el vértice 1 y el vértice 2, pues estaría hablando de, bueno, no sería como tal una distancia vertical, pero pues también es importante para el proceso de dibujar una hipérbola. Entonces, tengo acá que desde el punto del centro, que está en color azul, hasta el vértice, hay una distancia que normalmente se llama A. Quiere decir que la distancia entre el vértice 1 y el vértice 2, pues también se va a llamar A. Si del centro a un vértice al vértice 1 hay una distancia A, quiere decir que entre el centro y el vértice 2 también hay una distancia que se llama A. Si yo quiero encontrar la distancia que hay de vértice a vértice, pues yo tengo que sumar esta distancia y esta otra distancia. Es decir, que la distancia entre esos dos vértices yo la voy a conocer como 2A. Bien, entonces
Acá les pongo la distancia entre el vértice 1 a C es igual a A. Y la distancia entre el vértice 2 hasta el punto C también es igual a A. Lo que indica que 2A va a ser la distancia que hay entre los vértices. ¿Listo? Bien. Asimismo, podemos hallar la distancia entre los focos. La distancia que hay entre el foco 1, no, acá. La distancia que hay entre el foco 1 y el centro la vamos a llamar C, una C minúscula. Y la distancia que hay entre el centro y el foco 2 también se va a llamar C porque pues están equidistantes, o sea, los focos, tanto 1 como 2, están equidistantes al centro y asimismo los vértices, tanto 1 como 2, están equidistantes al centro. Quiere decir que la distancia entre foco y foco pues va a ser 2 veces C, ¿listo? Entonces, acá lo pongo, la distancia entre F1 a C, o sea, el centro, es igual a C minúscula. Y si yo quiero encontrar la distancia de foco a foco, pues digo que 2C focos. Bien. Entonces, lo único que nos quedaría por mirar dentro de esta imagen son las asíntotas. Y las asíntotas, como pueden ver, son unas rectas, como las que vimos la semana pasada y las que ya conocemos en nuestro curso. Son dos rectas y esas rectas no van a dejar que la apertura de la hipérbola cruce esta línea. Estas nunca se van a cruzar. ¿Listo? Si ustedes amplían la imagen, van a encontrar que esta línea punteada negra va a intentar cruzarse con la línea azul, pero nunca lo logra. Por eso se llama asíntota. Bien. Tenemos dos asíntotas. Esta asíntota que va subiendo y tenemos esta otra asíntota que va como bajando, ¿no? Entonces, ya dentro de nuestro ejercicio, para conocer las características de la elipse, tenemos que hablar de la hipérbola, perdón, tenemos que hablar de centro, de focos, de vértices y de dos asíntotas. Bien, ahí tenemos uno, dos vértices serían 3, dos focos serían 5 y dos asíntotas serían 7. 7 características o 7 elementos debe tener la hipérbola y debemos encontrarlas dentro de nuestro ejercicio. Entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar? ¿Cómo encontramos cada uno de esos puntos? Pues para eso les traje aquí esta tablita pequeñita también, donde me indica de manera fácil o me expresa de manera fácil cómo encontrar cada uno de estos elementos. Entonces tenemos que el centro está dado por las coordenadas h, k, que los vértices están dados por las coordenadas h más o menos a, k, y los focos también sería h más o menos c, k. ¿Listo? Y también tenemos para cada una de las asíntotas y para la distancia c. Es el tamaño de los centros. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con este ejemplo que les voy a poner acá, vamos a identificar a partir de la ecuación canónica, que si ustedes se fijan dentro de la guía de actividades, cuando vamos a manejar el bloque de ejercicios 3 con la hipérbola, nos dan que nos expresan, todos los ejercicios están expresados en términos de su ecuación canónica. Bien, la circunferencia y la elipse estaba expresada en términos de su ecuación general. Entonces, por eso voy a poner un ejemplo que parta de la ecuación canónica para presentar el paso a paso para llegar a la ecuación general de esa hipérbola. ¿Listo? Después de eso, podemos encontrar lo que son vértices, focos, centros, asíntotas y proceder a dibujarla en GeoGebra para mirar si efectivamente hicimos nuestros cálculos de manera correcta. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a trabajar con este ejemplo.
que nos dice que x menos 7 todo elevado al cuadrado sobre 12 menos y menos 5 todo elevado al cuadrado sobre 8 igual a 1. Entonces, ¿qué características tiene una ecuación canónica de la elipse? Tenemos dos variables, h y k, como podemos ver acá, x, y, h y k, que también pues hacen parte de puntos, de coordenadas, tanto el eje x como el eje y, que están elevados al cuadrado. Mire, tanto h está elevado al cuadrado, y está elevado al cuadrado. Es la diferencia, o sea, la resta entre dos fracciones. El primer término está sobre a al cuadrado, que es uno de los ejes, y el segundo término está sobre b al cuadrado, que está hablando del otro de los ejes. Bien, y todo esto es igualado a 1 y siempre debe ir igualado a 1. Aparte de esto, como estamos hablando de una diferencia, pues vamos a ver acá un menos. ¿Listo? Y este menos o este signo va a ser muy clave a la hora de encontrar cuál es el eje principal de la elipse. Bien, entonces resulta que dentro de la ecuación de la hipérbola, cuando yo voy a identificar cuál va a ser el eje principal de mi elipse, pues yo voy a mirar la fracción que sea positiva. ¿Listo? Entonces, en este caso, para este ejercicio, la fracción que es positiva tiene la variable x. Por tanto, la hipérbola va a ser una hipérbola con el eje principal horizontal, es decir, en el eje X. Si la fracción negativa, la fracción positiva fuera la segunda, la Y, ¿sí? Entonces tendríamos una hipérbola cuyo eje principal es el eje vertical. ¿Ok? Entonces, de esta información podemos sacar varias, de esta ecuación podemos sacar varias características de esta hipérbola. Entonces, lo primero, pues, es que es una hipérbola horizontal porque su fracción positiva está con la variable x. ¿Listo? Lo que indica que se maneja sobre el eje x. Asimismo, tenemos acá, en este ejemplo, el valor del centro de nuestra hipérbola. ¿Sí? Ya sabemos que el centro está dado por las coordenadas h, k, como lo puse aquí en esta tablita. Entonces, ¿quién sería h? Tenemos que identificar. H es igual a 7. ¿Y quién sería k? K es igual a 5. Entonces, identificados los valores de h y de k, podemos encontrar nuestra primera característica de la elipse, que es el centro. Entonces, el centro es un punto de coordenadas 7,5, que lo puse acá. ¿Listo? Centro, un punto de coordenadas 7,5. Acá lo voy a meter entre paréntesis porque estamos hablando de un punto en un plano cartesiano. Bien. ¿Qué otra información podemos encontrar? Pues ya vimos que esta fracción, fracción positiva, pues está con la variable eje x, entonces ya sabemos que vamos a tener una hipérbola horizontal. ¿Con qué otra cosa también podemos entender o comprender mayor cómo es la parte de los ejes? Es con el denominador de cada una de las fracciones. Si se fijan aquí, este denominador, el valor de A es mayor al valor de B, lo que indica que mi eje mayor va a ser el eje A, o lo llamo A, y va a estar dentro del eje de las X, ¿bien? Y mi eje menor estaría dentro de el eje Y, porque pues tiene o está dividiendo la variable Y. Bien, entonces ahí también es una pista para arrancar. Importante es encontrar cuál es nuestro valor de A y de B. Entonces ya sabemos que 12 es ¿quién? A cuadrado, porque quien está dividiendo acá esta fracción no es A, sino es A cuadrado. Por tanto, A cuadrado es igual a 12 y B cuadrado, ¿quién sería? 8. Entonces, si A cuadrado es 12, pues lo que hago para encontrar el valor de A es hallar la raíz de 12
Y lo que hago para encontrar el valor de b, pues es hallar la raíz de 8. Entonces, para que por favor me confirmen estos valores. Si efectivamente raíz de 12 es 3.46 y raíz de 8 es 2.83. Profe, yo tengo una pregunta y ya te confirmo un valor. O sea, es que en mi ejercicio está primero la y después la x. Y para la ecuación general, pues primero está x y después está y. O sea, no pasa nada, se voltearían o para encontrar los valores, digamos, en A y B. O solo con, o solo sabiendo que x, digamos, abajo es a la 2 ya en el ejercicio pongo que donde está la x, pues abajo es a la 2. ¿Cuál es No sé tu si me entiendes. ejercicio? Mi ejercicio es la C. La C. Entonces, fíjate que aquí, ¿qué fracción está negativa? X, bueno, La o sea, la segunda, segunda. ¿cierto? Esta Sí, es la fracción negativa. ¿Y qué variable se está manejando dentro de la fracción negativa? X, o sea, X, ¿listo? Lo que indica que X no puede ser mi eje mayor, porque mi eje mayor siempre va a ser la fracción positiva. Eso quiere decir que esta hipérbola va a ser una hipérbola vertical. Eso es lo único en lo que va a variar el hecho de que en el primer paso no esté X y en el segundo término, pues, no esté Y. ¿Listo? Pues nos pero vamos entonces entonces, a digamos, ya, verticales. pero entonces, por ejemplo, a la 2 sería 2,25. A al cuadrado sería 2,25. ¿Es lo que me dices? Sí, porque Sí, pues es que señora. A generalmente se conoce como el eje mayor, ¿sí? Entonces aquí sería Mm, A al cuadrado sería igual a 2,25 y B sería el eje menor. vale, gracias. Bueno, bien, entonces no me confirmaron, pero pues sí, ¿vale? Pero Entonces, sí está correcto, profe. ok, listo, perfecto, muchas gracias. Entonces, lo que vamos a hacer es identificar cómo es el paso a paso que tenemos que hacer para pasar de un tipo de ecuación a otro. Bien, ¿qué debemos hacer? Identificar cuáles son las características que tiene esta ecuación general. Entonces ya habíamos visto que esta ecuación general pues maneja igual dos variables x y y, donde esas variables están al cuadrado y hay unos coeficientes que van a acompañar esas variables, ¿verdad? Coeficientes A, B, D, E y F. Y además, generalmente las ecuaciones generales de este tipo de secciones cónicas están igualadas a cero. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para que a partir de esta fracción nosotros llegamos a una expresión matemática similar a esta donde no hay fracciones? Lo que hacemos es desarrollar esta resta. Si ustedes ven, esto es una resta grande. Entonces, ¿cómo se restan los fraccionarios? Entonces yo tengo A sobre B menos B sobre D, perdón, menos C sobre D. Yo digo que esto es igual a ¿quién? A A por D, AD, menos B por C. Todo eso sobre B por D.
Listo. Bien. Si seguimos acá ese mismo principio de cruzar estos términos, tenemos entonces que multiplicar a este número que está acá, a este denominador, 8, multiplicarlo por el numerador de acá. Entonces me quedaría 8 factor de x menos 7, todo elevado al cuadrado, menos, porque estamos restando, este factor de acá por el numerador de acá. 12 por, abre paréntesis, x menos 5, todo elevado al cuadrado. ¿Listo? Y en el denominador, pues multiplicamos los denominadores de ambas fracciones. 12 por 8. Todo igual a 1. Entonces, aquí ya lo que hacemos en el siguiente paso es operar cada uno de estos términos. ¿Qué es lo que tenemos que operar? Multiplicar o desarrollar, perdón, este binomio. Fíjense que acá tenemos un binomio y acá tenemos otro. Entonces, primero tenemos que desarrollarlo y tenemos que desarrollar este 12 por 8 para poder pasarlo al otro lado de la igualdad a multiplicar este 1 y eliminar la parte del fraccionario. Regálame un segundo que me quedé sin pila en el mouse, ya mientras la cambio ya. Listo, gracias. Entonces, ¿cómo desarrollamos esta parte de acá? Acordémonos que tenemos a al cuadrado, perdón, a más b elevado al cuadrado es igual a ¿quién? A al cuadrado más 2 veces a por b más b al cuadrado. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a identificar y a desarrollar cada uno de los términos y a desarrollar estos dos binomios. Bien, entonces, ¿quién sería A? Pues acá es X. ¿Y quién sería B? 7. Entonces, estamos hablando de X menos 7. ¿Listo? ¿Cómo nos quedaría entonces desarrollada esa primera parte? A al cuadrado, es decir, X al cuadrado, más, pero como en este caso estamos restando, sería menos 2 por A por B. Entonces, sería 2 por A, que es X, por B, que es 7. ¿Listo? Y 7 por 2, 14. Y 14 por X, 14X. Entonces, por eso acá queda menos 14X más 7 al cuadrado. ¿Listo? 7 por 7, 49. Entonces, aquí ya resolvimos este primer binomio. Vamos entonces ahora a solucionar o a desarrollar el segundo binomio, que sería este de acá. Entonces, ¿quién es A? Sería Y, y ¿quién es B? Menos 5. Tenemos entonces que Y menos 5. Entonces, A al cuadrado sería Y al cuadrado menos, porque pues acá el menos 5 está, el 5 está negativo, entonces menos 2 por A, que es Y, por B, que es 5, me quedaría, ay, por Dios, ese 5 está grave. Dos por Y por 5 sería 2 por 5, 10, y 10 por Y, pues 10Y. Entonces, menos 10Y más 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. Entonces, de esa manera damos solución a nuestro segundo binomio. ¿Listo? Y
Este 18 por 2 es igual a 96 y como acá está dividiendo, pasaría al otro lado a multiplicar. Y 96 por 1 pues da 96. Bien, ¿entendido aquí hasta cómo hemos llegado hasta acá? Lo único que hemos hecho es tomar la manera general de cómo se restan dos fracciones, expresarlas y después de eso desarrollar cada uno de los binomios que aparecen ahí, pues que van a ser dos binomios. Bien, desarrollados esos dos binomios, entonces vamos a seguir multiplicando de acuerdo a los números o a los coeficientes que están acá. Entonces, el 8 lo multiplicamos por cada uno de estos elementos que están entre paréntesis. El 12 lo multiplicamos por cada uno de estos otros elementos que están por paréntesis. Y acá, por favor, me ayudan por si me equivoqué en algo. Bien. Entonces, 8 por x al cuadrado, 8x cuadrado, más por menos, menos. Entonces, 8 por 14 me da 112x, más por más, 8 por 49 me da 392. Y de esa manera rompo el primer paréntesis. Menos, este menos se ha conservado, y ahora comienzo a multiplicar el 12 por cada uno de los términos que están dentro de este paréntesis. Entonces sería 12 por y al cuadrado, 12y cuadrado, menos 12 menos por menos da más, 12 por 10, 120, me pongo la y, menos por más da menos, 12 por 25 me da 300. Todo esto igual a 96. Y en este paso ya no tenemos ningún paréntesis, ningún fraccionario, ya hemos desmenuzado lo más que se puede esta ecuación canónica, ¿sí? ¿Qué nos queda? Agrupar términos. Entonces, fíjense que tenemos términos con x al cuadrado, con y al cuadrado, tenemos también términos con x elevado a la 1, con y elevado a la 1, y tenemos términos constantes que no tienen ninguna variable. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es operar esos términos semejantes. ¿Bien? ¿Qué es otra cosa que tenemos que tener pendiente? Acordémonos que todas las ecuaciones generales van a estar igualadas a 0 y acá lo estamos igualando a 96. Entonces, lo que hacemos es que devolvemos este 96 al otro lado del igual, como está positivo pasa acá negativo, para poder igualar a 0 toda esta ecuación. Y como vemos, ya tenemos tres términos constantes, tres términos que no tienen ninguna variable x ni y. Entonces, lo que hacemos es operar. Por favor, me confirman cuánto es 392 menos 300 menos 96. Y si ustedes se fijan, mientras me confirman eso, que los demás términos siguen exactamente iguales. 8x al cuadrado menos 112x menos 12y al cuadrado más 120y. ¿Listo? Ahí lo único que se hace es igualar a 0 la ecuación acá y operar cada uno de estos valores constantes. Entonces, esta operación a mí me da menos 4, lo que indica que la ecuación estaría dada por 8x al cuadrado menos 12y cuadrado menos 112x más 120y menos 4 igual a 0. ¿Por qué? Pues porque ya hemos eliminado todos estos factores constantes y acá lo que hicimos fue poner primero las variables x y y al cuadrado, después las variables x y y elevadas a la 1 y al final pues el valor constante. ¿Por qué? Porque pues eso es lo que nos dice la fórmula. Entonces fíjense que acá la ecuación general me dice primero va el término que está elevando la x al cuadrado, después de eso va el término que está elevando la y al cuadrado, después de eso va el término que tiene x a la 1, después el término que tiene y a la 1 y al final pues deja este término que no tiene ningún tipo de variable, ni x ni y, deja ese término constante.
¿Listo? Entonces, de esta manera lo que hemos hecho es efectivamente pasar de nuestra ecuación canónica a nuestra ecuación general, simplemente desarrollando esta resta como dos fraccionarios normales y haciendo procesos de algebraicos suaves, despejes muy sencillos, multiplicaciones muy sencillas para llegar a este tipo de expresión. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Listo. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos que identificar? Acá no solamente es pasar de un tipo de ecuación a otra, sino que también tenemos que identificar centro, vértices, focos y asíntotas de la hipérbola. Entonces nos vamos a esta tablita y lo único que tenemos que hacer es reemplazar los datos, identificar los valores de cada uno de los términos que estamos acá, reemplazamos los datos y operamos lo que tengamos que operar. Entonces, ¿qué hice acá? Pues el ejemplo de hallar los vértices. Ya encontramos el centro, que es h, k. Identificamos fácilmente los valores de h y de k de acuerdo a nuestra ecuación canónica sin hacer absolutamente ningún proceso algebraico, solamente observando la ecuación. Ahora, entonces, vamos con los vértices. Entonces, los vértices me dicen, mire, el vértice de una hipérbola se puede expresar como ese punto con coordenadas h más o menos a, k. ¿Listo? Entonces, ¿quién es h? Habíamos dicho que h es igual a 7. Ya. Entonces, habíamos dicho que h igual a 7. Listo. Habíamos dicho que A es 3,46 y habíamos dicho que B 2,83 y que K es igual a 5. Entonces acá tenemos nuestros 4 valores. Una vez identificados esos 4 valores en cada uno de sus ejercicios, lo único que deben hacer es seguir cada una de estas expresiones. Entonces, si me dice que el vértice se da con h más o menos a para un punto, coma k, que sería mi otro punto, vamos a desarrollar eso. 7, que es h, más a, que es 3.14, que 3.46,5. Y acá lo que yo quiero resaltar es que, por favor, tengan mucho cuidado. Aquí la coma no está hablando de decimales, ni el punto está hablando de 1000, de unidades de 1000, como pues normalmente hemos venido trabajando en cualquier rama de la matemática. Aquí este punto, este 3.46 me habla de un número, este punto sería marcando el decimal, y la coma no me marca el decimal, sino me indica que estoy hablando de otra coordenada, ¿bien? Para que por favor no me vayan a operar, no sé, 3.465, no sé, pero pues se han presentado casos donde suelen confundir, se suelen confundir en esta parte porque piensan que todo esto es un número y no es un número, es una coordenada, ¿bien? Entonces, acá nos dicen, primero usted a 7 le suma A, después a 7 le resta ese valor de A. Entonces tenemos que 7 más 3,46, ¿cuánto nos da? 10.46. Y 7 menos 3.46 nos da 3.54, coma la otra coordenada. La otra coordenada es 5. Por eso acá el 5 se mantiene quietico, no se opera con absolutamente nadie. Y tenemos dos puntos, que sería el vértice 1, B1, y el vértice 2. ¿Me hago entender con esto que estoy diciendo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, yo tengo una duda con respecto al tema. ¿Me escucha, profe? Sí, sí, te escucho. Cuéntame. Profe, o sea, en nosotros los estudiantes es obligatorio
aprendernos mentalmente las fórmulas, es que la verdad sí se me han hecho un poco complejas. Aunque pues ya realicé el ejercicio, pero o sea, me ha tocado tener como que las fórmulas a la mano, ¿sí me entiende? Para realizarlo. Sí, bueno, varias cositas. Tener la fórmula a la mano sirve, es una herramienta bastante válida porque, por ejemplo, acá tenemos esta tablita que nos expresa las, el centro, vértice, focos, asíntotas. Es importante tener ese tipo de información a la mano precisamente para no aprenderla de memoria. Y más que aprender de memoria, lo que sí considero que es importante es aprender a identificar características generales de este tipo de ecuaciones. Entonces, acá yo les decía que hay una diferencia, por ejemplo, entre la elipse y la parábola. Si ustedes ven en la ecuación canónica, la elipse y la parábola son similares, ¿cierto? Son dos fraccionarios, ambos están igualados a 1, pero la diferencia es que la hipérbola, perdón, la elipse suma esos fraccionarios y la hipérbola los resta. Entonces no te tienes que aprender aquí nada de memoria, sino como recordar esas características. Ecuación canónica igual a 1 o cuando tengo fracciones hablo de hipérbolas o de parábolas. ¿Qué me sirve? La hipérbola va a restar y la, perdón, parábola no, elipse e hipérbola. Y la elipse lo que va a hacer es sumar. ¿Qué tengo acá con la circunferencia? Siempre vamos a manejar dos variables, X y Y, ya estamos en ese punto del curso, pero por ejemplo con la circunferencia no se iguala a ningún número, sino se iguala a un R cuadrado o a un número que siempre está elevado al cuadrado. Hay diferenciales, aquí no hay, perdón, no hay fraccional, no hay fracciones, sino son términos enteros. Que están elevados a un número diferente a 1 al cuadrado, al no ser pues que el radio de esa circunferencia sea 1, pero pues generalmente no es así. Entonces yo te invito es como a que mires 2 o 3 características de cada una de estas secciones, pero no te veas obligado a aprenderlo de memoria porque pues no hay necesidad de hacerlo. ¿Sí respondo a tu pregunta? Bueno. Entonces, siguiendo acá con la parte de los vértices, ya encontramos el vértice 1 y el vértice 2. ¿Qué pasaría con los focos? Es exactamente el mismo procedimiento para los focos. Entonces nos dicen, mire, usted quiere encontrar el foco, tiene que al valor de la H sumarle inicialmente el valor de C para una de las coordenadas, coma, me indica como el otro punto, K. ¿Listo? Y para eso, para un foco. Para el otro foco, usted lo que hace es que al valor de H ya no le suma C, sino le resta C. Y en la otro punto, la otra coordenada de ese otro foco va a ser K. Listo. Ya sabemos quién es H. H es igual a 7. Entonces tenemos acá 7 y tenemos acá 7. Bien. Acá estamos sumando y acá estamos restando. ¿Sumamos qué? Sumamos el valor de C. ¿Y quién es el valor de C? No es C mayúscula, es C minúscula. ¿Quién sería el valor de C? ¿El centro? No. ¿Se acuerdan que yo les dije acá en esta imagen que manejábamos dos C? La C mayúscula generalmente se conoce como centro y la C minúscula es la distancia que hay entre el foco 1 y el centro. Esa se llama C. Y foco 2 y centro. Profe, una pregunta. Sí, cuéntame. De manera cotidiana, o sea, en la vida real, ¿cómo podríamos aplicar este tipo de problemas o de cálculos? ¿Para qué se aplica
aplicaciones de hipérbola en la ingeniería, ¿es lo que me estás diciendo? Sí, señora, es que este tema me parece muy interesante. No te escuché. ¿Me escucha, profe? ¿Aló? ¿Profe, me escucha? Sí, sí, sí. Ahora sí me hablas un poquito más duro, porfa, qué pena. Sí, señora. Que, o sea, es que el tema me parece muy interesante, pero o sea, en la vida real, o sí, sobre todo en la ingeniería, ¿cómo podríamos aplicar ese tipo de cálculo? Bueno, por ejemplo, lo que sería en la parte de telecomunicaciones, que creo que pues he tenido estudiantes de telecomunicaciones, se trabaja mucho esta parte para todo lo que tiene que ver con transmisión de señales y de localización y de radio y de GPS y toda esta parte como de hacer o de estudiar cómo se transmiten las señales, se maneja este tipo de situaciones. ¿Mm? Ah, ok, ok, vale, tutor. Vale, muchas gracias. Desde la física, por ejemplo, ya la parte de sonido. Entonces, lo mismo, cuando tú tienes como un teatro y necesitas revisar la calidad del sonido, pues también estamos aquí aplicando conocimientos de la hipérbola y demás. O sea que en conclusión estos temas son tan amplios que también tienen que ver mucho con que el cálculo funciona también para un pensamiento crítico, ¿no? Sí, claro, todo esto desarrolla habilidades de pensamiento abstracto también, más que todo pensamiento y razonamiento lógico-matemático. Y los elementos que recibas acá pues te permiten encontrar situaciones, problemas y encontrar también soluciones o plantear soluciones a esas situaciones, problemas, ¿no? Que hay. Bueno, entonces íbamos, dime. Que gracias, profe, por aclararme eso. Ah, ok, vale. Con gusto, sí, qué pena, es que casi no te escuché. Listo. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Profe, Bueno, no me quedó clara cuando es C, o sea, pequeña y cuando es mayúscula. Qué pena. bueno, entonces, retomando, en ese punto íbamos. Entonces les decía yo que toda sección pues tiene algo que se llama un centro. ¿Listo? A partir de ahí vamos a hacer el dibujo de nuestra sección cónica. Pero ese centro generalmente se denota con la letra C mayúscula, ¿sí? Aquí el C minúscula lo vamos a llamar o se utiliza para definir la distancia que hay entre el foco y el centro. Por eso es que tenemos que trabajar muy bien, identificar muy bien si trabajamos con C mayúscula o con C minúscula. ¿Sí respondo a tu pregunta? Sí, señora, ya tengo más claro. Ah, ok, listo. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que debemos hacer es encontrar esa distancia que hay entre el foco y el centro para poder reemplazar este valor y continuar con, digamos, como con la expresión o con el reemplazar los datos que nos deja aquí esta situación. Bien, ¿qué hacemos entonces con las asíntotas?
exactamente lo mismo. Entonces, con las asíntotas, perdón, tenemos que y es igual a ¿quién? A k, que k es 7. Perdón, k es 5, perdón. K es 5 y nos dicen sume o reste. Sumo entonces aquí, ¿a quiénes? A b sobre a. ¿Pero quién es b sobre a? B es raíz de 8. A mí me gusta manejarlo con fracciones, con raíces. Ustedes lo pueden manejar con decimales. Sobre a, y a es raíz de 12. ¿Listo? ¿Factor de quién? De x menos h. Entonces, x, que es la variable como tal, o la otra variable, menos h. ¿Y quién es h? H es 7. H es 7. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos nuestra primera asíntota. ¿Cuáles eran las asíntotas? Las asíntotas eran esas rectas que aparecen aquí, son estas líneas puntudas, que lo que hacen es como determinar o limitar la concavidad que pueda tener esta hipérbola. Entonces, si ustedes van a hacer la proyección entre esta asíntota y la hipérbola, nunca, 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 por más de que se acerque, nunca se van a tocar. ¿Listo? Por eso se llama asíntota. Esa es la definición de asíntota. Entonces tenemos dos asíntotas. Tenemos esta que va subiendo o esta que va bajando, bueno, ya como lo quieran decir ustedes, pero pues acá vemos que son dos líneas rectas, asíntota 1 y asíntota 2. Quiere decir que una de estas, fíjense que lo único que cambia para las asíntotas es el signo. Todo esto queda igual, pero para la otra asíntota lo que hacemos es restar. Bien, y ahí encontramos esas dos rectas. ¿Entendido hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Bueno, listo. Entonces, como no hay preguntas, aquí nos faltó algo para poder encontrar los focos. Nos hace falta un valor de C. ¿Cómo encontramos ese valor de C? El valor de ese es 3.46. ¿Por qué dices que es 3.46? No, qué pena, me estaba confundiendo con A. Entonces, simple. ¿De dónde estamos sacando estas expresiones para hallar vértices, focos y asíntotas? De esta tablita que está acá. Fíjense. Entonces, conocemos el valor de h, conocemos el valor de k a partir de la ecuación, sin hacer ningún cálculo. Conocemos el valor de a también, que solamente es pues hallando raíz. Pero el valor de c no lo podemos obtener como tal de la ecuación. Pero fíjense que aquí en esta tablita hay algo que se llama distancia de c. Y esta distancia de c sí nos lo ponen en términos de algo que nosotros conocemos, que es a y b. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esta distancia c es igual ¿a quién? A la raíz de a al cuadrado, que es 12 al cuadrado. Mentiras, de raíz de 12, que sería a al cuadrado es 12. Eso. Más b al cuadrado. ¿Quién es b al cuadrado? 8. ¿Listo? Entonces, lo que hacemos básicamente es sumar estos denominadores para hallar el valor de c. Y ahí hallamos raíz cuadrada. Cuando sumamos los denominadores, hallamos raíz cuadrada. Entonces, ¿cuánto nos da raíz de 12 más 8? 12 más 8 es ¿cuánto?
20. Entonces, C es igual a raíz de 20. ¿Y cuánto es raíz de 20 en decimales? Eh, 4,47, profe. Listo. Entonces, aquí lo que hacemos es que cogemos este H es igual a 7 más el valor de C, que me dices que es ¿cuánto? Perdóname, ¿4 qué? 4,47. ¿Lo trabajamos con dedos decimales o de 3, profe? Sí, con 2 decimales estaría bien. Mira, yo estoy trabajando todo con 2 decimales. Listo. Entonces, vamos a recortar esto acá porque esto es para encontrar las asíntotas. La pasamos para acá. Listo. Entonces, ¿cuánto me da 7 más 4,47? 11,47, profe. Bueno, vamos a ponerle acá no coma, sino punto, porque el punto es el que me está ahorita marcando como decimal, ¿listo? Porque la coma se está marcando como separador entre las dos coordenadas. Listo, entonces tenemos un punto que es 11,47, 11.47,5. ¿Listo? Estas son las coordenadas de ¿quién? De lo que yo ya voy a llamar foco 1. ¿Y las coordenadas del foco 2 cómo serían? Entonces, Serían 7 ¿cómo? menos Menos el valor de C. 4,47. Exactamente. 7 menos 4,47. ¿Y cuánto me da eso? 4. Eso te da 2,53. 2,53. Y la otra coordenada es 5. Es Esa no se 5. opera, no se hace absolutamente nada con eso. ¿Listo? Y entonces encontramos las coordenadas de nuestro foco 2. Entonces tenemos nuestros dos vértices, nuestros dos focos y la expresión, la ecuación de la recta para nuestras dos asíntotas. Hemos terminado con el desarrollo del ejercicio. Pasamos entonces a graficar. Antes de eso, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Volvemos a repetir algo? Profe, y para las asíntotas, ¿cómo sería? Sería ahí. Listo, entonces acá la asíntota me dice, mira, Porque Y es igual, bueno, las asíntotas son dos rectas, ¿cierto? Y ya sabemos que la recta se expresa de la manera Y igual a mx más b, ¿cierto? Eso lo habíamos visto en la sesión pasada, donde m es la pendiente y b es el punto de corte con el otro eje. En este caso, entonces vamos a dejarla expresada así, fíjense que es Y es igual a este valor, sería la pendiente, y es una ecuación de punto pendiente, factor de x menos h, que sería como mi variable, ¿no? Porque pues ya sabemos que nuestra elipse, nuestra hipérbola, perdón, no está en el centro, entonces todo tiene que estar acompañado de x menos h, y menos k, y menos k. Ahora, lo que hice acá fue reemplazar Y igual a ¿quién? K, que ya sabemos que es 5, más o menos A, B, perdón, que es raíz de 8, sobre A, que sería raíz de 12.
factor ¿de quién? De x menos h, y h es igual a 7. Entonces lo que hacemos es reemplazar. Entonces, por un lado, lo que tenemos que hacer es sumar. Entonces, ¿cuánto nos da 5 más raíz de 8 sobre raíz de 12? Tutora, ahí no sería primero realizar los paréntesis según la jerarquía de las operaciones. La jerarquía de las operaciones. Sí, tienes toda la razón, hay que realizar primero lo que está entre paréntesis, pero resulta que esto como tal, esto que está entre paréntesis no es para resolver porque pues fíjate que es x menos 7, o sea, ahí ya no hay que resolver. Lo primero, ahora, eso por un lado. Lo primero tenemos que desarrollar acá lo que sería la raíz de 8 sobre la raíz de 12, hallar este número, sumarlo y ahí sí lo podemos estar multiplicando, si es a lo que te refieres. ¿Respondo tu pregunta? Sí, tutora, gracias. Listo. Entonces, ¿cuánto les quedarían las asíntotas? A mí me dio 5.81, la que va sumando. Entonces tenemos una asíntota y es igual a 5,81. Pero ese no es el resultado de 5 más raíz de 8 dividido en raíz de 12. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿A quién le dio 5,81? Yo cogí y dividí raíz de 8 entre raíz de 12 y le sumé Ujú, el 5. ujú. Sí, correcto. Ahí está bien. Entonces, ¿a ti también te da 5,81? ¿Todo factor de quién? De x menos 7. ¿Sí? Y entonces Sí, después señora, de ya. igual a 5,81x menos 5,81 por 7. ¿Cuánto les dio? Y la negativa me dio menos 4.18. Y es igual a menos 4,18. Bueno, vamos a mirar cómo nos da eso. Entonces, vamos a suponer que ya tenemos vértices, tenemos focos, tenemos asíntotas y tenemos lo primero que es el centro. ¿Listo? Vamos a comprobar que todos estos valores son o pertenecen
a la elipse. Vamos a hacer la comprobación de estos ejercicios. Entonces me vengo acá a lo que sería el GeoGebra. ¿Listo? En esta imagen yo quiero que vean cómo está organizada el desarrollo del ejercicio. Entonces, fíjense que lo primero que yo pongo acá es que la expresión de la ecuación general, o sea, mi resultado, porque pues eso fue lo que encontré. Voy a quitar todo esto para que no se vea mientras tanto. Listo. Entonces, si yo ingreso esa ecuación que yo encontré, si yo la ingreso y me dibuja automáticamente la hipérbola, pues vamos bien. Habíamos dicho efectivamente que es una hipérbola horizontal porque está sobre el eje X. Bien, vamos a comprobar los valores. Entonces tenemos acá 8x menos 12y al cuadrado menos 112x más 100y menos 4 igual a 0. Efectivamente es la que yo puse, está ahí en el GeoGebra y el software automáticamente me arroja esta imagen, lo que indica que efectivamente sí es una elipse. Vamos bien. Listo. Después, ¿qué sigue? Sigue el centro. Para acá yo no he hecho ningún cálculo, solamente he plasmado información. Entonces, habíamos dicho que el centro eran coordenadas h, k y que nuestra h y nuestra k eran 7 y 5 respectivamente. Por tanto, el centro es un punto o el punto 7,5. Entonces, si vengo acá, ubico este punto, efectivamente me puede decir, mira, si tiene cara como de ser en el centro, ¿no? Del centro al vértice hay la misma distancia, del centro al otro vértice, vamos bien. Hasta aquí el software solamente me ha dibujado la ecuación. Los centros, los vértices, los ubico yo de acuerdo a los cálculos que hice. ¿Qué otro? Siguen los vértices. Aquí habíamos hablado que un primer vértice está en la coordenada 10.46,5, es decir, 10.46 en X y 5 en Y. Entonces, ubique acá un punto B1, vértice 1, que es 10.46,5 y efectivamente es un punto que está sobre la elipse. ¿Listo? Pues acá no está sobre la elipse literalmente, pues porque estamos manejando, aproximando esto a dos decimales, ¿no? Pero pues son cambios muy chiquiticos. Miren, estamos aquí hablando de un zoom de que se esté manejando muchísimas más cifras, más decimales. Entonces, pues por eso pareciera que no, pero con dos decimales sí está sobre la gráfica. Bien. Ahora entonces ubico mi vértice número 2. El vértice número 2 me dice que es un punto de coordenadas en X de 3,54 y coordenada en Y es 5. Entonces cojo este punto y lo plasmo. Le escribo, mire, hágame un punto de coordenadas 3,54 en X y 5 en Y. Y ahí está. Si ustedes aumentan, 5Y y más o menos 3.5 acá, 3.5, van subiendo y ahí encontramos nuestro vértice 2. ¿Listo? ¿Qué sigue? Siguen los focos. Aquí a ustedes el foco, los focos les dio ¿cuánto? 11.47,5, efectivamente también me dio a mí 11.47,5 y el foco número 2, 2.53,5, a mí también me dio 2.53,5. ¿Listo? Entonces agrego estos dos puntos y encuentro foco 1 y foco 2. Fíjense que lo que está a la derecha lo llamé todo como foco 1, vértice 1, y lo que está a la izquierda, entonces le puse foco 2 y vértice 2. No tiene que ser obligatorio así, pero pues la idea es que si en el lado izquierdo manejo el subíndice 1,
pues en el lado derecho manejaría el subíndice 2, que seamos ordenados con esta parte de los subíndices, ¿bien? Y entonces, para dar respuesta final, vamos a trabajar con las asíntotas. Entonces, tenemos acá una asíntota que es y igual a mí me dio 5 más raíz de 6 sobre 3, factor de x menos 7. La dejé expresada tal cual está en la tablita, en el elemento. Bien. Tengo acá una y acá puse la otra. ¿Listo? Efectivamente son líneas que si nosotros proyectamos, obviamente acá pareciera que se intersectaran, pero si yo me acerco, miren, tengo que hacer un zoom demasiado grande para ver que efectivamente no casi van juntando. Mira, 36.95, ya estoy con 2 decimales. Bien. Ok, me un poquito de garra con el zoom. Bien. ¿Listo? ¿Qué otra cosa tiene una hipérbola? Si queremos comprobar la distancia entre los vértices o la distancia entre los focos o los ejes, lo podemos hacer. Ya tenemos acá lo básico, lo que nos pide la guía, que es determine centro, ya está. Determine los vértices, ya tenemos vértice 1, vértice 2 calculados y comprobados gráficamente. Tenemos focos, foco 1, foco 2, comprobado y graficado respectivamente, y las asíntotas que ahorita vamos a comparar lo que ustedes les dio con lo que a mí me dio. Bien. Y listo, acá pues demuestre que los procesos desarrollados en el I2 son correctos, entonces es la manera en la que ustedes van a plasmar la información. Si ustedes ingresan acá los puntos y los puntos están coherentes, pues está más que comprobado. Bien. Que quiero verificar acá cuál es el valor entre, perdón. Quiero verificar cuál es el valor entre el centro y el vértice, entonces voy a la herramienta que dice segmento, donde me pone un punto inicial y un punto final, y me da la magnitud, 3.46. ¿Quién habíamos dicho que se llamaba esto? C minúscula. No, la distancia entre el centro y el vértice es... Radio. No, eso es en circunferencia. Ay, acá, ¿por qué no le puedo cambiar el nombre? Propiedades. Mira. A, ese era nuestro A. El que va a 3 punto algo, ¿cierto? Lo que era 3.46. C minúscula es la distancia entre el centro y el foco. Ese es C minúscula. Quiere cambiar el nombre, espérenme. Nombre C. Ah, ok, entonces vamos a ponerle acá propiedades centro. Ya. Listo. Y aquí entonces la distancia, que es un segmento que va desde el centro al foco, eso se llama C. C minúscula. Listo, le podemos cambiar el color para que sea visible. Pongámosle un... Bueno, tocó este. Y al A le podemos poner uno más visible. Bien. Listo. Entonces, decimos que A 3.46 y B 4.47. Vamos a mirar cómo nos dieron esos números. 3.46 el valor de A y B 2.83. Aquí no está bien esto.
Ah, no, mentiras, esto es B, yo estoy comparándolo con C. No, C 4.47, perdón. ¿Cuánto es raíz de 20? ¿Se acuerdan cuánto era raíz de 20? Es 4.47. 4.47. El que pusimos acá, miren, 4.47. ¿Por qué? Porque les había dicho que la distancia entre el vértice y el centro era A. Ah, bueno, se los dije acá. Distancia entre vértice 1 a C es igual a A. Y distancia entre el foco 1 o cualquiera de los focos, porque están equidistante al centro, es conocido como C minúscula. Bien, listo. Si quieren conocer el valor de los ejes o el valor, por ejemplo, del eje transversal, pues sería sumar 2 veces A. Y ya, y lo pueden comprobar. ¿Listo? Entonces, esta podría ser una buena captura de pantalla, inclusive un poquito más grande, para presentar, para que ustedes presenten su elipse. Entonces, acá pues yo le tomé captura de pantalla a lo básico, mínimo, la información mínima que tendría que tener. Entonces, uno que viene y dice, ah, bueno, el estudiante A obtuvo de esta ecuación canónica, esta ecuación general, la plasmó acá y efectivamente es una hipérbola. Entonces, bien. El centro los ubicó con las coordenadas h, k, entonces también está bien. Vértice 1, ¿cómo lo encontró? Si es lo que dijo ahí en la parte del formato, y va uno comparando de manera fácil, visible y rápida los valores encontrados. Miremos entonces ahora para terminar con las cipas de hoy. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, entonces los vértices no van a dar exactamente, ¿cierto? O sea, siempre va a haber como una diferencia. Lo que te digo, ningún valor aquí va a ser exacto, dependiendo del zoom que tú le hagas. Es que si tú le haces zoom, mira, aquí ya estamos hablando de 2.55, pero si yo le hago más zoom, más zoom, más zoom, pues el punto va a ser muchísimo más puntual porque va a incrementar la cantidad de cifras significativas. Entonces, por eso pareciera que si yo le hago zoom, pues obviamente no va a ser el mismo punto, pero porque nosotros estamos manejando dos cifras significativas. Si ustedes hallan, por ejemplo, raíz de 20, no le sale 4.47, le sale, acá la estoy haciendo, 4.47, 21, 35, 95, 5. Como nosotros ignoramos todos esos decimales, pues ahí es donde está el pequeño diferencial, porque pues obviamente estamos hablando de un software que es muy preciso en sus cálculos, ¿no? Entonces son aproximaciones lo que nosotros hacemos. Si respondo tu pregunta, Sí, así también me ha pasado en anteriores ejercicios, que se aproxima y cambia por varios decimales. exacto, sí. Por eso también a mí me gusta manejar y expresar todo con raíces, porque ya los decimales pues van aumentando como ese margen de error. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta? Entonces, recordarles esta tablita, me parece que resume la unidad, donde se tiene que pasar de general a canónica y aquí, ¿dónde era? Ah, bueno, tener presente pues que dependiendo de la sección canónica, pues yo voy a tener que encontrar diferentes elementos, ¿no? Entonces, si estoy hablando de circunferencia, pues no hay vértices, por ejemplo. Si estoy hablando de parábola, que ya la conocen, pues no hay radio, cosas así. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo claro? ¿Repito algún procedimiento o algo?
Listo. Entonces, con respecto a la infografía, muchachos, nuevamente les hablo del Congreso. Con el Congreso, el último día es mañana. Si no se han inscrito, les voy a dejar el enlace de inscripción acá en el chat. Tutora, qué pena, yo no he tenido la oportunidad de conectarme en las sesiones anteriores, entonces estoy como perdido en ese temita. ¿Me podría hacer un recorderis rápido? ¿De qué tema? ¿De la guía de actividades? No, 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 de lo del concurso, algo así. De lo del concurso. Ah, de Sí, lo del del el Congreso. link que acabé de enviar como tal. Ah, Listo. eso, eso. Este es un congreso que se está dando, mañana finaliza, es el Congreso de Física dentro de la escuela y la línea de Ciencias Básicas, se hace ese congreso anual. Su inscripción es gratuita, ¿sí? No tienen que hacer ninguna clase de pago ni nada de eso, se pueden inscribir por ahí y ya les doy el enlace para que puedan acceder a las conferencias. Entonces, ¿dónde está mi presentación acá? Ya. Aquí donde dice sitio oficial del evento, en este van a encontrar ustedes 3 videos y en esos videos pues son las transmisiones que se hace del evento, ¿no? Entonces vienen acá, día 1, día 2 y día 3. Entonces, pues para mañana dan clic aquí y ahí los envía un enlace en YouTube donde pues pueden acceder de manera sincrónica a las conferencias, toman una de esas conferencias y hacen la infografía del tema que ustedes hayan escogido de acuerdo a la conferencia. ¿Listo? Entonces, que la infografía que debe tener, la guía dice que debe tener la infografía. Que si no logré asistir al congreso, puede hacer 2 cosas. O buscar otro evento académico, bien tienen derecho a hacerlo, o revisar las grabaciones de ese congreso. Entonces, por ejemplo, para los del día 1, ¿listo? Y acá tienen cualquier cantidad de, imagínense, son 8 horas de conferencia. Entonces, ustedes escogen una de esas 8 horas, escogen una conferencia y hacen la infografía. ¿Listo? Por si no pueden participar mañana y por si no han participado dentro del congreso. Lo otro es que por acá les dice como tal qué es lo que debe tener la infografía. Bueno, como el título, los objetivos, el tema general, eh, comunicar en un póster chiquitico de qué se trató el evento al que asistieron o la conferencia en la que estuvieron, hacen la infografía y la suben dentro del formato y ya. Ese es el ejercicio número, mentiras, eso es lo que va a reemplazar el video. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una preguntita. Es que tengo entendido que esta era la última CIPAs que teníamos. ¿Va a haber otra CIPA más adelante? Porque pues hasta ahorita vamos en el punto 3. ¿O ya no hay más? Sí, hay una CIPA 3 que está enfocada al desarrollo de una de las actividades. Acuérdense que esta unidad para ustedes tiene 2 actividades. Una que es ¿del qué? Del cuestionario y la otra pues es que es de como tal de los ejercicios de la guía de esta actividad. Básicamente los temas son los mismos, es decir, no tienes que esperarte a la otra CIPA para presentar el examen ni nada de eso, porque pues los temas son de secciones cónicas y demás. Eh, ayer era, o el miércoles, antier era que teníamos la otra, programada la otra sesión,
pero pues por cuestiones de internet no puedo. Sin embargo, no puedo todavía programar la otra, pues porque tengo, digamos que la agenda ocupada y debo mirar. Ya, listo. Ahí está comprobado que el enlace funciona. Entonces, a medida que vaya pasando la actividad y vaya organizando los tiempos, entonces se reprogramará las cipas que quedan faltando. Pero eso lo comentaré en los foros. ¿Respondo tu pregunta? Sí, señora, gracias. Bueno, listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces pues nada, agradecerles por la asistencia y la participación el día de hoy. Espero el ejercicio haya quedado desarrollado de manera entendible y fácil para que puedan asimismo desarrollar los ejercicios. Estos elementos no solamente les va a servir para la hipérbola, porque la manera en que se grafica, los focos y todo eso, pues también les queda fácil trabajar con las otras secciones cónicas. ¿Listo? Que estén muy Profe, bien, buenas que noches. descansen, una feliz noche. Buenas noches. Profe, lo que pasa es que a mí se me dificulta un poquito la graficada en GeoGebra.